Tengo el honor de presentarles a nuestra conferencista, Carmen Romo Luque. Me permito leer un breve resumen de su hoja de vida. Carmen es graduada en Física por la Universidad Complutense de Madrid, máster de Física Avanzada, especialidad en Física de Partículas Experimental por la Universidad de Valencia y actualmente doctoranda en Física de Partículas por la Universidad de Valencia. Con nosotros la investigadora Carmen Romo Luque. Muchas gracias por compartir en el COME 2020. Le cedo el espacio para escucharle. Tiene la palabra. Bienvenida. Buenos días. Muchas gracias, Dani, por la invitación y gracias a todos los organizadores por este magnífico congreso. Paso a compartir pantalla. ¿Me confirman que pueden verlo? Confirmo. Perfecto. Pues como ha dicho Dani, soy Carmen Romo, estudié física en la Universidad de Madrid y hice el máster en la Universidad de Valencia. Quería además remarcar el valor de este congreso, puesto que la labor de los docentes me parece fundamental y gracias a los maestros que yo he tenido, primero en la escuela, mi profesor de matemáticas de cuando tenía 15 años, luego el profesor de física que hizo que, gracias al cual decidí estudiar física, y posteriormente los maestros que me he ido encontrando, darles las gracias y remarcar el valor de su labor. Bueno, como he dicho, estudié en Madrid y cuando estaba a punto de terminar la universidad conocí al que ahora es mi jefe, bueno, de hecho a los dos que ahora son mis jefes, que son el de la izquierda es Juan José Gómez Cadenas, que es una eminencia en el campo de la física, y la que era su estudiante, que ahora es la que me dirige en mi la tesis, Paola Ferrario. Yo estaba en Madrid y conocí a Juanjo y me entusiasmó como investigador y humanamente, y decidí ir a Valencia, que es donde trabajaban ellos, para hacer el máster, y posteriormente me contrataron para hacer el doctorado con ellos. Esta soy yo en el laboratorio. Ahora les explicaré en qué consiste nuestro experimento y dónde está nuestro laboratorio y todo. Pero lo que me dedico es a experimentos de física de partículas. En el máster me especialicé en física de partículas experimental, que no teórica, por lo que nosotros pues investigamos en concreto con los neutrinos. Comenzamos nuestro viaje en el laboratorio subterráneo de Canfranc. Canfranc es un pueblecito que hay en los Pirineos, que es la cordillera montañosa que hay entre España y Francia, aquí donde pueden ver la flecha. Y ahí tenemos nuestro laboratorio. Es un laboratorio subterráneo. Esto significa que está debajo del monte Tobazo, que es el que pueden ver abajo a la izquierda. Y ustedes se preguntarán por qué el laboratorio es subterráneo. Bien, a la hora de hacer experimentos de física de partículas tenemos que tener un blindaje muy grande porque permanentemente hay radiación que viene del espacio, que viene del Sol, y necesitamos blindar toda esta radiación, y por eso se decidió construir muchos laboratorios europeos y también en otras partes del mundo ya son subterráneos, pero este es el único que tenemos en España. Y está en Canfranc. Abajo a la derecha pueden ver la imagen de la estación de Canfranc, que es muy conocida dentro del país y que tiene una importancia histórica muy grande. Y arriba a la izquierda pueden ver el laboratorio, pero la parte de la superficie, donde están las oficinas. Los que trabajan ahí a diario no están
todo el rato debajo en el laboratorio, sino que están las oficinas en la superficie, que es un poco más agradable, además es precioso, rodeado de montañas y eso. Pero para entrar al laboratorio tenemos que adentrarnos por el túnel del ferrocarril, que tiene muchos años, el túnel antiguo del ferrocarril. Ahora mismo ya no pasa el tren por ahí, pero podemos entrar con el coche para adentrarnos al laboratorio. Atravesamos una serie de galerías, que creo que son 3 kilómetros hasta que llegamos a donde está situado el laboratorio. Por allí podemos encontrarnos incluso setas que crecen silvestres y llegamos a la sala más grande del laboratorio, que es el Hall A. En este laboratorio hay distintos experimentos de física, de biología, también de química, y el nuestro, que se llama NEXT, como siguiente en inglés, NEXT, es el que se encuentra al fondo, está situado nuestro experimento. Esto es NEXT. NEXT es un experimento de física de partículas, en concreto investigamos los neutrinos y ahora voy a explicarles todo el contexto físico para que entiendan que investigamos en el medio de las montañas a 800 metros bajo tierra. Este es un pequeño vídeo de una de las instalaciones de uno de los componentes más grandes de nuestro experimento, cómo llegó allí con bastante dificultad, entrando por el túnel de ferrocarril con un camión, y esto fue cómo mediante la grúa lo colocaron en el lugar de la plataforma de nuestro experimento. A mí me parece muy gráfico y muy interesante. Vale. Y ahora, mirando el lado de la física para explicar el experimento, la pregunta es, ¿qué es lo que queremos entender con este experimento? No sé si ustedes habrán oído hablar alguna vez de lo que es la antimateria. El universo que nos rodea es todo materia normal, que está formada por átomos. Los átomos están formados por protones y neutrones en el núcleo, y en la zona más superficial están los electrones, que son las partículas de carga negativa. Pues la antimateria, no existe como tal una montaña de antimateria, un edificio de antimateria. Sin embargo, existen ciertas partículas que son análogas a las de materia con unas propiedades distintas. Por ejemplo, en el caso del electrón tenemos el positrón, que es una partícula igual que el electrón, de misma masa, mismas otras propiedades físicas, el spin, pero distinta carga. Y no solo carga eléctrica, otros tipos de cargas también, pero no voy a entrar ahí. Entonces, el caso del positrón sería como un electrón, pero de carga positiva. En el caso del protón tendríamos el antiprotón, que sería igual, misma masa, pero de carga negativa, porque recordemos que el protón tiene carga positiva. ¿Qué ocurre cuando la materia y la antimateria se encuentran? Por ejemplo, si tenemos un electrón de carga negativa, bueno, un electrón siempre tiene carga negativa, pero que se encuentra con el positrón, que es su partícula análoga de antimateria, se atraen, puesto que tienen cargas contrarias, y ocurre un fenómeno que llamamos aniquilación. Es decir, se encuentran ambas partículas y se anulan entre sí y dan lugar a dos fotones. Es decir, la materia se transforma en energía. Salen dos fotones de energías iguales, además, y en direcciones opuestas. Sin embargo, la antimateria, como ya he dicho, no es que exista una montaña de antimateria. Lo que nos rodea es materia normal. Sin embargo, en las en las desintegraciones nucleares ocurren, no sé si saben que la naturaleza a veces es radiactiva.
Hay ciertos elementos químicos que necesitan expulsar algunas partículas para ser estables. Esto ocurre muchas veces y son las desintegraciones nucleares. Lo que siempre busca la naturaleza es ser estable energéticamente, pero tenemos iones muchas veces en los átomos y necesitan a veces expulsar partículas. Es el caso, por ejemplo, de la desintegración beta, que es la que tenemos abajo. Un protón se emite dando lugar a un neutrón, un positrón, que recordemos que es la antipartícula del electrón, y un neutrino, que ahora explicaré lo que es. El positrón vivirá unos instantes, pero enseguida, en cuanto encuentre un electrón libre, se aniquilarán y darán lugar a dos fotones. Entonces, apenas existe la antimateria. Existe de manera muy espontánea y enseguida aniquila. Sin embargo, sabemos que en el Big Bang, que es la explosión que originó todo el universo, en el Big Bang se formó la misma cantidad de materia que de antimateria. Es decir, la misma cantidad de electrones que de positrones, la misma cantidad de protones que de antiprotones. Pero, sin embargo, en el universo que conocemos, lo que predomina es la materia. Algo tuvo que pasar para que introdujese una asimetría para que ganase de alguna manera la materia frente a la antimateria. Puesto que en el universo primordial, materia y antimateria se habrían aniquilado. Si materia y antimateria se forman de la misma manera, y hemos dicho que se aniquilan, se anulan, si todo hubiese pasado de forma normal, se habrían aniquilado. Por lo tanto, y no estaríamos aquí hoy, como pone en mi diapositiva. Sin embargo, tuvo que haber una asimetría, algo que se introdujo, que cambió en favor de la materia y para que se formase la materia. Y sin embargo, aquí estamos, 2.000 millones de galaxias, cada una con alrededor de 100.000 millones de estrellas. ¿Qué es lo que pensamos que era esta asimetría? Pensamos que el neutrino tiene algo que ver. Los neutrinos son partículas superligeras que apenas tienen masa, son subatómicas y que tampoco tienen carga y son capaces de atravesar cualquier materia del universo. De hecho, la forma que tenemos de conocer las componentes de los átomos, de las partículas, es muchas veces haciéndolas chocar. Por ejemplo, hay un laboratorio muy importante europeo, que es el CERN, donde hay un gran acelerador de partículas que acelera protones y hace que colisionen en distintos puntos. Entonces ahí chocan los protones y da lugar a las partículas que los componen, que son los quarks. Y es la forma que tenemos de entender de qué están compuestos. Sin embargo, con los neutrinos esto no podemos hacerlo, porque, para ponerles un ejemplo, si ponemos 200 planetas Tierra en fila y un haz de neutrinos que los atraviesen, no se frenarían. Esa es la fuerza que tienen los neutrinos debido a que no tienen carga y a su masa tan ligera. ¿De dónde vienen los neutrinos? Los neutrinos se producen en las reacciones nucleares del Sol, en la formación de las estrellas, en la luz artificial y permanentemente nos están llegando. De hecho, en un centímetro cuadrado, que sería nuestra uña, pasan 65.000 millones de neutrinos por segundo. Es una barbaridad. Y sin embargo, apenas conocemos casi nada de ellos. Como he dicho, no tienen carga eléctrica y por tanto son muy difíciles de detectar, pero son una pieza clave para explicar la simetría entre materia y antimateria en el universo. ¿Y cómo podemos averiguarlo? Lo que nosotros pensamos, bueno, no nosotros en nuestro experimento, sino la comunidad científica, pero todavía no está demostrado, es que el neutrino es su propia antipartícula. Si recuerdan la explicación de la antimateria, hemos dicho
que la antimateria es como la materia, pero de carga contraria. ¿Qué pasa con el neutrino? El neutrino no tiene carga, por lo tanto podría comportarse como partícula o como antipartícula, según le convenga. Y pensamos que esta es la simetría que se introdujo en el universo, porque si de repente, si tenemos 10 neutrinos y hay una cierta probabilidad de que algunos se comporten como neutrinos y otros como antineutrinos, si hay un exceso de neutrinos, al final son los que sobreviven a esa aniquilación y formarían todo el universo que conocemos. No solo los neutrinos, ocurrirían muchísimas más cosas, pero esa es la simetría que pensamos que sucedió. Para ello, ¿qué es lo que nosotros estudiamos? Las desintegraciones beta. Antes he explicado la desintegración beta, que es cuando un núcleo es inestable, necesita expulsar de su interior algunas partículas, o un átomo, perdón, no un núcleo. En el caso de la desintegración beta, el átomo, necesita expulsar un electrón y un antineutrino, ¿de acuerdo? Pero hay elementos químicos que necesitan hacer este proceso para ser estables 2 veces seguidas, o sea, 2 veces simultáneas, que es la desintegración doble beta. En estos procesos se emiten 2 electrones y 2 antineutrinos. Y en el caso de que el neutrino sea su propia antipartícula, estos 2 antineutrinos, uno de ellos podría comportarse como neutrino de forma que únicamente son emitidos los 2 electrones y los 2 neutrinos son aniquilados, son anulados entre sí. ¿De acuerdo? Lo que nosotros buscamos, por tanto, es observar la desintegración doble beta sin neutrinos. ¿Y esto cómo podemos hacerlo? Esta desintegración nuclear además es muy rara, que tiene una probabilidad de ocurrir muy baja, muy baja, y si lo observamos podríamos demostrar que el neutrino es su propia antipartícula. Volvemos a Canfranc, a nuestro laboratorio, con el experimento NEXT, que significa Neutrino Experiment with a Xenon TPC, que significa que es un experimento de neutrinos que utiliza xenón con una cámara de proyección temporal. Como hemos dicho, este suceso es muy raro y la naturaleza es radiactiva, necesitamos blindar y proteger el detector de toda la radiación externa. Por eso situamos nuestro experimento en unas instalaciones subterráneas y además le ponemos un blindaje externo. Como pueden ver aquí, el escudo que rodea, ahora mismo está abierto, es un castillo, ¿no? La parte roja es un blindaje para proteger al detector para que únicamente tengamos nuestro experimento. ¿El experimento qué es? Es un cilindro que pueden ver, hay muchos cables y muchas cosas, pero básicamente es un cilindro que contiene xenón gas, ¿vale? El xenón de la tabla periódica es un gas noble, pues ahí lo tenemos a temperatura ambiente, varios kilogramos de xenón, y el xenón tiene la característica de que de forma espontánea produce la desintegración doble beta, ¿de acuerdo? Entonces, cuanto más xenón pongamos dentro de nuestro detector, más probabilidad tendremos de observar la desintegración doble beta sin neutrinos. En las tapas del cilindro tenemos 2 planos de sensores de luz, porque lo que ocurre es que xenón emite los 2 electrones y esos electrones viajan en nuestra cámara hacia uno de los lados y ahí nosotros sacamos fotos de los electrones, medimos su energía y con esa energía podemos ver si se han emitido neutrinos, porque recordemos que los neutrinos es prácticamente imposible detectarlos. A lo largo de la historia se han detectado como 10 neutrinos en todos los experimentos que ha habido. Nosotros no buscamos detectar neutrinos, sino simplemente medir estos electrones y medir su energía. Entonces, hacemos fotos tridimensionales
dimensionales de la energía que dejan los electrones usando dos tipos de sensores, que son estos tubos fotomultiplicadores, que son como bombillas al revés. Los átomos emiten una luz cuando los electrones los tocan, y esa luz es detectada por estos fotomultiplicadores de silicio. No, perdón, por estos fotomultiplicadores que hay arriba. Los fotomultiplicadores de silicio están como en un tablero, los que miden la posición de los electrones, de forma que nos dan luego la foto de estos electrones. ¿Y cómo podemos distinguir la desintegración doble beta sin neutrinos de la de neutrinos? Pues bien, si nosotros somos capaces de ver, de medir la energía con mucha precisión, podemos ver en esta gráfica la curva de la izquierda es en el caso de tener los dos neutrinos. Ahí los electrones y los neutrinos se reparten la energía, de forma que la suma de los dos electrones pues, está en todo ese espacio, puede estar ahí. Sin embargo, si no hay neutrinos, esa energía se la llevan únicamente los electrones. Entonces observaríamos ese pico, que tiene una energía conocida y que siempre es la misma, porque la energía en una desintegración nuclear se conserva. Por lo tanto, si observamos este pico con suficiente precisión, podemos afirmar que ha ocurrido la desintegración doble beta sin neutrinos, que hasta el día de hoy todavía no se ha demostrado, pero hay muchos experimentos en el mundo que estamos buscándola. Otra manera también de distinguir que ha ocurrido este proceso es mediante las fotos que nos dan los sensores. La señal tendría esta forma, como la gráfica de la izquierda, sería como un espagueti con dos albóndigas, ¿vale? Porque salen los dos electrones del centro y cada uno realiza su trayectoria así un poco tortuosa porque se va chocando con los átomos del xenón y cuando llega al final, ¡plop!, suelta toda su energía. Y si pueden ver la diferencia entre el evento de la izquierda y el evento de la derecha, en el de la izquierda el final tiene como dos bolitas, que serían las albóndigas, y en el de la derecha únicamente un final tiene una bolita. Ese sería un evento que tendríamos que rechazar, el de la derecha, porque únicamente es un electrón, simplemente será del xenón, que tendría una energía parecida, pero no tiene la forma que nosotros buscamos. Y mucha gente, cuando contamos a qué nos dedicamos, qué es lo que buscamos, nos pregunta, bueno, pero ¿eso para qué sirve? Porque eso es muy bonito, pero ¿qué aplicación tiene, no? Y a mí me apasiona, para empezar, conocer, entender de qué está hecho el universo. Me fascina además que se pueda explicar mediante las matemáticas, mediante la física. Pero es verdad que surgen aplicaciones que al principio pues no esperábamos, pero que luego son tienen una gran utilidad en la sociedad. Y es el caso de Pétalo. Pétalo es un experimento que ha surgido a raíz de la tecnología desarrollada en NEXT, en el experimento de neutrinos, que se les ocurrió a Juanjo y a Paola, los dos jefes de los de la foto del inicio, se les ocurrió que la tecnología que habían desarrollado en NEXT podía usarse para hacer un escáner de imagen médica. Y ese es nuestro experimento Pétalo. Además, Paola presentó el proyecto y unas becas europeas le concedieron bastante dinero para sacarlo adelante, porque realmente es una idea bonita y que puede ser muy útil. No sé si saben lo que es un escáner PET. PET significa Positron Emission Tomography, que significa tomografía por emisión de positrones. Son escáneres que realizan fotos del cuerpo y hacen fotos pero de la actividad del cuerpo. No es tanto como una radiografía que saca la forma de los huesos, no. Esto fotografía la actividad corporal.
Ahora les enseñaré una foto. A la izquierda tenemos un ejemplo de PET de cuerpo entero que cubre completamente al paciente, y a la derecha tenemos un PET estándar, que es lo más común porque son muchísimo más baratos, donde únicamente está cubierta una zona del paciente, pero ese anillito se va moviendo de forma que va tomando fotos en cada parte del paciente. Un problema de estos es que, claro, requiere muchísimo más tiempo tener al paciente tumbado, y a la hora, por ejemplo, para niños, eso es realmente un inconveniente. Entonces, lo ideal sería tener un PET de cuerpo entero, pero es algo muy caro, porque de hecho los PETs actuales están hechos de cristales de germanio, que cada cristal, no sé cuánto cuesta, pero es una tecnología muy, muy cara. Entonces, muchos hospitales no pueden permitirse tener estos escáneres, pero son realmente útiles para detectar tumores, para el flujo de la sangre, para estudiar enfermedades del cerebro. Es realmente muy útil, y muchas veces se combina con el TAC, que es como radiografías. Se toman muchas radiografías y al final se forma la imagen morfológica del cuerpo, que si lo sumamos con la imagen metabólica, que es la que proporcionaría el PET, realmente es muy útil para los médicos y los doctores. ¿Cuál es la tecnología, la física que hay detrás del PET? Ya hemos dicho que lo que vamos a utilizar son que los átomos son radiactivos, y vamos a hablar de la antimateria también aquí. Nosotros al paciente, bueno, los médicos al paciente lo que le dan es una molécula de glucosa a la que se le ha añadido un átomo radiactivo. De manera que los pacientes ingieren la molécula, esa molécula va a las zonas más activas del cuerpo, como son los tumores, que son muy energéticos, el cerebro, que consume mucha glucosa y también tiene mucha actividad, la sangre, etc. La glucosa va a esas zonas y emite el núcleo radiactivo. Ese núcleo radiactivo emite un positrón, que ya hemos dicho que es la antipartícula del electrón, y ese positrón en el tejido enfermo o en el cerebro, donde nos encontremos, se encuentra con un electrón de esa zona, y ahí se aniquilan. ¿Y a qué dan lugar? A dos fotones, que ya hemos dicho que tienen una energía que conocemos, y además salen en direcciones opuestas. De forma que si nosotros tenemos un anillo que rodea al paciente, los dos fotones salen en direcciones opuestas, y nosotros detectamos esos fotones, podemos inferir el punto desde el que salieron los dos fotones. Por lo tanto, el punto donde está el tumor, por ejemplo, o la zona enferma a tratar. Estos son ejemplos. A la izquierda tenemos la imagen de un cerebro. Como ya he dicho, no es la morfología, sino es la actividad metabólica lo que se hace lo que se representa con el PET. Y a la derecha tenemos el torso de una persona, toda la parte de delante, y aquí los médicos han unido el TAC con el PET combinado. Si ven a la derecha, la imagen es mucho mejor porque se ven los huesos y también las zonas metabólicas que se estudian con el PET. Como ya he dicho, en los PETs actuales el coste es muy elevado y muy pocos hospitales se lo pueden permitir. Además, para abaratarlo se hacen con un único anillito, pero claro, esto requiere mucho tiempo para el paciente, y en el caso de los niños, pues es incómodo estar ahí, y las imágenes además no son muy buenas de los PETs actuales. Y aquí es donde llega Pétalo. Pétalo ha nacido como una idea a raíz del experimento NEXT, y lo que va a utilizar porque está en construcción, es xenón líquido. Recordemos que en en NEXT usábamos xenón gas. Pétalo va a usar xenón líquido
y los sensores de luz que utilizamos en Next para hacer las fotos, que son los fotomultiplicadores de silicio. Esta tecnología abarataría considerablemente el precio del escáner y además tendría una gran resolución por algunas propiedades que tiene el xenón, que cuando llegan los fotones emite muchísima luz, por lo tanto podemos ver de dónde llegan los fotones con muchísima más claridad y formar imágenes mucho mejores que los PETs actuales y a un precio más bajo y más rápido. Esta sería la forma de pétalo. Como he dicho, todavía estamos construyendo el primer prototipo que a continuación les enseñaré, pero la idea es esta, que sea un anillo que contenga xenón líquido, que es la parte azul. El paciente se situaría en el centro y alrededor, en la cara externa, estarían los sensores de luz, que detectarían los fotones que llegan. En cualquier experimento, esto vale también para Next y para pétalo y para cualquier experimento, al menos de física de partículas, es fundamental hacer simulaciones, porque son experimentos que requieren muchísimo dinero y necesitamos hacerlo lo más inteligente posible para construirlo de una vez y que funcione. Por lo tanto, las simulaciones guían el diseño y la construcción del experimento. De hecho, con las simulaciones estudiamos los materiales, hacemos estudios de qué material sería mejor para ver esta propiedad, qué material o qué geometría tiene que tener nuestro experimento. Son fundamentales. De hecho, yo a lo que me estoy dedicando últimamente, y más en pandemia, que no hemos podido ir al laboratorio, ha sido pues, a hacer simulaciones y analizarlas. Y así ha ido cambiando el diseño de nuestro detector en función de los resultados que obteníamos. Y luego siempre es muy importante empezar de lo más pequeño a lo más grande. No lo he explicado, pero en Next, en el experimento de neutrinos, primero se construyó un detector muy pequeñito, se demostró que la tecnología funcionaba, a continuación un experimento más grande y así hasta tener suficiente cantidad de xenón para poder observar, para tener una probabilidad más alta de observar la reacción nuclear que buscamos, la desintegración. En el caso de pétalo sucede igual. Nosotros empezamos simulando 2 celditas pequeñas y poniendo una fuente de fotones en medio, de forma que podíamos ver si hacíamos la reconstrucción de los fotones y de la fuente colocada en el centro de forma correcta. El siguiente paso fue hacer un anillo pequeño, como para un animal o una cabeza, pero nos dimos cuenta de que era mejor empezar construyendo una única cajita que compartía el volumen del xenón líquido y con los 2 planos de sensores dentro. No sé si lo pueden observar bien, pero las zonas grises es donde se encuentran, las zonas grises de la imagen de la derecha del todo, es donde se encuentran los sensores de luz que detectarían los fotones. Y ya el último paso es la simulación del anillo de cuerpo entero, que es lo que en un futuro nosotros queremos construir y comercializar. Este es un ejemplo, es un pequeño vídeo donde se muestra una simulación, ¿vale? Este es uno de los anillos y que está en el círculo externo, en la circunferencia externa, están los sensores. Y vamos a ver. Esta es la simulación en modo interactivo. Llegan los fotones, interaccionan con el xenón y producen mucha luz. Entonces, esa luz es detectada por los sensores y podemos inferir el punto desde el que han salido los fotones. En este caso, la simulación interactiva nos lo hace en 2 partes, pero en realidad este proceso sucede a la vez. Los 2 fotones salen a la vez y la luz que producen también es a la vez. Este sería el primer prototipo que ya está en el laboratorio, están haciendo los primeros tests,
para que todo funcione y sería qué momento. Lo que podemos ver es el criostato. El criostato es como una nevera que cubre toda la cajita y porque el xenón líquido tiene que estar a una temperatura muy baja, de menos 170 grados centígrados. Entonces necesitamos que esté en una nevera, un frigorífico, o mejor dicho, un congelador, porque esa temperatura es súper, súper fría. Y todo esto necesita un sistema de gas bastante complejo. Estos son nuestros ingenieros en el laboratorio. Detrás, los tubos esos, la estructura esa es todo el sistema de gas. A la izquierda está el tanque de recuperación. Claro, cuando pasa a temperatura ambiente se convierte en gas porque sube la temperatura. Vamos a tener un criostato. Entonces pasa a los tubos en forma de gas y se guarda todo ese gas en el tanque de recuperación que tenemos a la izquierda. A la derecha tenemos el criostato, nuestro pequeño congelador particular, que ya está montado en el laboratorio. Los ingenieros han podido trabajar en los últimos meses, porque al principio de la pandemia no pudieron ir, pero bueno, todas las simulaciones, todas las compras sí que pudieron hacerlo online. Y ya está todo montado y preparado para que en los próximos meses, si todo va bien y la situación nos lo permite, empezar a tomar los primeros datos y empezar a ver si nuestra tecnología efectivamente funciona. Y nada, por último, esto es un trabajo de muchísima gente. Este fue nuestro último meeting importante de la colaboración y pueden ver que trabajan decenas de personas, ingenieros electrónicos, ingenieros mecánicos, informáticos, físicos que se encargan de las simulaciones, de los análisis, de la construcción también. Esto es un trabajo de muchísima gente que va a una y que lo puede sacar adelante. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen, por esta exposición maravillosa, bastante detallada, bastante didáctica incluso. Entonces, te agradecemos mucho. Decirte que pues, en esta reunión se ha conectado algunas personas de un país vecino, de Guatemala, y luego de muchos lugares del país, de todas las regiones de Honduras, de Tegucigalpa, La Lima, La Tigra, San Pedro Sula, Catacamas, Lago de Yohoa, Santa Bárbara, Choluteca, Olanchito, entre otros. Pues hay muchos comentarios, excelente tu conferencia, muy interesante todo lo que se ha presentado. Y luego surgen algunas preguntas, por ejemplo, te leo a continuación, de Rosy Paz. ¿Por qué son tan escasos los neutrinos? ¿También viajan a través del espacio? Si quieres, Carmen, vamos sacando preguntas una a una. Entonces puedes intervenir.
¿Me escuchan ahora? Carmen, sí, te escuchamos. Disculpen que me ha fallado la conexión y he salido sin querer. Bien, pues aquí te tenemos de vuelta. Pues Perfecto, te repito la primera pregunta. por Eh, favor. ¿Por qué son tan escasos los neutrinos? También viajan a través del espacio. Vale, los neutrinos no son escasos. Los neutrinos, de hecho, permanentemente nos están atravesando millones y millones de neutrinos. Lo que es escaso, lo que es difícil, es detectarlos. ¿Por qué? Por lo que he explicado de que tienen una masa muy pequeña y no tienen carga, por lo que no interaccionan apenas con nada. Bien, Y sí, ellos viajan a través del espacio. muchas gracias. Siguiente pregunta de Orlando Hernández. ¿Qué criterios se usan para agrupar neutrino y antineutrino dentro de la materia o antimateria? Eso es una muy buena pregunta y es algo más complicado. Depende de otras propiedades que es mucho más teórico, como serían, depende de su carga leptónica. Pero ahora mismo realmente tendría que pensar exactamente cómo explicarlo. Es una propiedad mucho más compleja de explicar, pero hay distinción. Unos tienen una carga, digamos, positiva, leptónica, y otros negativa. Bien. Siguiente pregunta de Soad Salinas. ¿El xenón es el único que permite la desintegración doble beta para No, disminuir hay, costos? hay otros elementos de la tabla periódica, por ejemplo, el germanio o el... no era calcio, era... Bueno, ahora no me sale, pero otro de ellos es el germanio o el selenio. Y también se hace, de hecho, hay otros experimentos que buscan la misma desintegración en otros elementos atómicos como estos. Sin embargo, para nuestra tecnología, el xenón ofrece muchas ventajas para hacer, por ejemplo, la foto que decíamos de los electrones. Esto es gracias a toda la luz que produce el xenón cuando llegan los fotones. Bien. En la misma línea tenemos otra pregunta de José Arias, entonces no la pasaré. Rosy Paz, ¿los neutrinos también son usados en bombas nucleares? La verdad es que no trabajo con bombas nucleares, así que no lo sé, pero no lo creo. Bien. Bueno, te leo las preguntas tal cual son presentadas en el chat. Sí. Esta creo que es un poco para tu opinión, para tener tu opinión eh, personal. Bueno, no es opinión. Onda o partícula, ¿cómo defines a la luz? Onda o partícula, ¿cómo defino la luz? Es las dos cosas Bien. a la vez. Nos querían hacer caer, seguro. Bien. ¿Cuánto tiempo les tomaría de este punto en adelante tener un modelo funcional? ¿Tienen profesionales de las matemáticas involucrados en el proceso? Y si es así, ¿a qué se dedican ellos en el proceso de investigación? Nos escribe Rudy Cortés. Profesionales de la matemáticos como tal, no. Sin embargo, en física utilizamos todo el rato matemáticas. No de forma tan teórica, pero siempre todos los cálculos que hacemos, cuando programamos, todo eso necesitamos las matemáticas. Bien, un par de preguntas más. José, a nivel de tiempos y calidad de mediciones médicas, ¿qué mejorías viene a proporcionar su El investigación? PET.
Todavía no lo sabemos con seguridad, porque no hemos hecho las primeras mediciones. No sabría decir un número, la verdad, todavía. Bien. Creo que con algún toque personal, ¿habías pensado dedicarte a la física moderna, a la física médica, perdón? Pues la verdad es que no, no había pensado dedicarme a hacer un doctorado, por ejemplo. Todo fue pues a raíz de los maestros que me he ido encontrando, como ya he dicho al principio, que me fue fascinando el mundo, pero siempre de la mano de un maestro. Entonces he acabado aquí por la gente que he encontrado y porque era el proyecto que tenía entre manos Juanjo Gómez Cadenas, que es del que he hablado al principio, pero nunca lo había planeado, pero estoy tremendamente agradecida y feliz porque me parece una oportunidad preciosa o sea, me parece un privilegio enorme poder hacer física básica y a la vez hacer algo de física médica que también es útil, como mucho más inmediato para la sociedad. Bien. Una pregunta más. ¿Cuáles son los beneficios y riesgos en el uso del escáner PET? Beneficios es que mejora el diagnóstico de las enfermedades, la imagen puede ayudar a ver con mucha más antelación pues, los tumores, el flujo de la sangre, si está bien o no, si tiene alguna anomalía, enfermedades en el cerebro como son el Alzheimer o algunas demencias. Y luego el pequeño inconveniente que tiene es la radiación, pero que es súper baja, la radiación a la que está expuesto el paciente. Bien, pues un par de comentarios más. Daniela, excelente presentación. Se nota que te apasiona lo que haces. No sé si comentas un poquito más alrededor de esto. Alrededor Que se nota que te apasiona lo que haces. Pues mira, realmente yo me considero una afortunada porque he encontrado gente maravillosa, trabajo con gente con súper inteligente y que además de la que se puede aprender muchísimo. Y luego yo intento también dar lo mejor de mí misma y aprovechar esta oportunidad que se me ha brindado, porque realmente soy una afortunada. Bien, una última pregunta. A nivel de financiamiento, ¿cómo se han llegado a establecer estos proyectos? Pues mi jefe está permanentemente buscando formas de financiación porque en estos campos es bastante baja y son experimentos que requieren bastante dinero para llevarlos a cabo, porque la infraestructura que necesitamos es grande, necesitamos contratar a mucha gente y es súper importante. Entonces, hay distintos proyectos, hay distintas organizaciones que nos financian. Además, el grupo de investigación es muy internacional, tenemos gente en Estados Unidos, gente en Israel, en España, en Portugal. Entonces, cada uno busca financiación en sus universidades. También el proyecto europeo de Pétalo es pues, una organización europea bastante prestigiosa, pero en general siempre buscamos de distintas universidades, el Ministerio de Universidades de España, becas de muchos tipos. La verdad es que mi jefe sabe moverse bien y está todo el día buscando de dónde puede pedir y dónde se le puede conceder. Bien. Para finalizar, puedes dejar un mensaje a nuestros profesores que nos acompañan aquí en esta conferencia. Seguro el video será retransmitido en la página web del Congreso en breve. Y pues, si nos puedes dejar un mensaje. Yo animar a todos los profesores, que me parece una labor
fundamental darles las gracias porque la matemática a mí siempre me ha apasionado y espero que lleven a muchos estudiantes a dedicarse a este mundo de la ciencia que es tan bonito y tan apasionante. Bien. Muchas gracias, Carmen Romo. En nombre del Departamento de Ciencias Matemáticas de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán en Honduras y del comité organizador del Congreso, por compartir esta experiencia y conocimiento en este evento importante para la educación matemática hondureña. Nos despedimos, no sin antes decirte que próximamente se te hará llegar un diploma de reconocimiento por tu aporte en el Congreso de Matemática Educativa 2020 en su 9ª edición. A todos nuestros participantes les recordamos el llenado del formulario de evaluación de la conferencia. Muchas gracias por participar. Les invitamos a continuar en las próximas actividades del Congreso. Buenas tardes a todos. Muchas gracias.